Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias a Dios por un día más que nos regala nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra en esta noche nuestra mente para poder comprender y entender los designios secretos de Dios que están tan guardados que sencillamente solamente con la palabra de Dios los podemos entender. Bien, familia, en esta noche el Señor me permite compartir una palabra que está titulada como poseídos por la verdad o llenos de la mentira. Muchos de nosotros vivimos una mentira y andamos en la mentira. Y no quiere decir que entonces somos mentirosos para arriba y para abajo. No, lo que pasa y sucede es que estamos tan llenos de la mentira que hemos aceptado eso como una verdad. Y por eso el título de esta palabra en esta noche: poseídos por la verdad o llenos de la mentira. ¿Tú cómo estás en esta noche? Por eso quiero invitarle muy rápidamente, vamos a ir a una de las cartas generales, allá que la escribe el apóstol Pedro, la carta general, la primera carta general del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Voy a compartirles en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba para su fe y se pueden comparar con comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Óigase bien, vuelvo a leer esa parte B del versículo 7 de Primera de Pedro 1, 5 al 9. Dice: pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Grábese esto. En cambio, la fe que pasa la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Versículo 8. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo puedan ver ahora, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa, óigase bien, que están recibiendo ¿qué? La salvación, que es el resultado de su fe. Bien, aquí es donde podemos empezar a comprender que salvos por gracia, claro que sí, pero no es de que ya tenemos la salvación. Y aquí es donde muchos estudiadores se ponen a un debate, y es: ¿la salvación se pierde o la salvación ya está? Sencillamente la salvación ya está, pero se puede perder. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito en unos textos que dice muy claramente Mateo 24:13, creo que es donde dice: más el que persevere hasta el fin. Más el que persevere hasta el fin.
dice, este será salvo. Entonces, sí, la salvación ya está dada por nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo usted y yo para avanzar hacia ese objetivo que es la salvación? Que es el resultado. O sea, ahí lo dice, el versículo 9. Eso significa que están recibiendo la salvación, que es el resultado de su fe. Pero no la fe en lo que nosotros llamamos fe, que no es fe. ¿Qué? Creencias, que eso lo compartimos en un tiempo. Por eso el Señor me permite, vuelvo y repito, este título de esta prédica, de esta enseñanza, que es poseídos por la verdad o llenos de la mentira. ¿Cómo estamos? ¿Cierto? Llenos de la verdad, poseídos por la verdad, o simplemente estamos transitando en esta tierra creyendo que estamos viviendo una verdad. Entonces, por medio de la fe, óigase bien, lo primero que Dios nos va a dar es una protección divina para vivir en las pruebas, para vivir en estos tiempos de prueba y llegar a recibir el galardón, que es la salvación. Eso es lo que leímos acá, ¿cierto? Lo que empieza diciendo el apóstol Pedro, dice, por medio de la fe el poder de Dios los protege, o sea, nos da una protección por medio de su fe. ¿Para qué? Para soportar las pruebas. Y las pruebas, asimismo, nos van a fortalecer, van a afirmarla, o sea, afirmar nuestra fe en el Señor para poder recibir lo que tanto anhelamos, lo que toda la humanidad necesita. Porque no todo el mundo desea y anhela la salvación, sino que todo el mundo desea es dinero, vivir bien, dejarle cosas a sus hijos, que sus hijos no pasen necesidades, pero nadie se prepara para, verdad, estar ante el Señor. Entonces, podía compartir lo siguiente. Voy a compartirles esta frase que Dios me regalaba. La fe, para mí, para Carlos, es el combustible que me genera una fuerza para avanzar en mi proceso. O sea, un vehículo, pongamos el ejemplo de un vehículo, lo tanquean, le echan gasolina, no para dejarlo apagado, ni para meterlo por allá escondido en un sótano o dejarlo parqueado, no, lo tanquean, ¿es para qué? Para movilizarlo, para moverlo, para trasladarlo, para que cumpla una función. Pues es lo mismo de la palabra. La palabra de Dios me da ese poder, me da, es el que genera esa fuerza en mí para yo avanzar, para yo llegar a un objetivo, que es la salvación. Pero en ese transcurrir, pues tengo que pasar procesos, tengo que pasar dificultades, tengo que llorar, voy a tener necesidades, porque en Cristo Jesús la palabra de Dios es muy clara. Vamos a tener aflicciones, pero Él dijo, no se preocupen, yo ya vencí. Entonces, analizando un poco de este tema, yo quiero que entremos, usted y yo, ya a comer un poquito algo sólido. En estos días el Señor, bueno, llevaba ya 15 días que el Señor me estaba rearguyendo para poder conocer algo que me hiciera libre, más todavía, porque dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿cierto? Y con respecto a eso, me dio por estudiar un poquito la vida, solamente un poquito, la vida de Pedro y la vida de Judas. Dos hombres que cometieron un error, pero nos fijamos solamente en el error que cometió Pedro al negar a Jesús. Solamente quizás de pronto vemos eso como el gran problema. Y pues la situación que vivió Judas al traicionar al maestro vendiéndolo por unas monedas. Solamente nos detallamos ahí. Cuando hablamos de Pedro y Judas, solo miramos de pronto, hacemos referencia o tenemos como punto de referencia eso
en cuanto a ver qué sucedió, por qué pasó, pero yo vi algo más. Aparte de esas dos situaciones, pude analizar y que quiero compartirle en esta noche una situación de fe, porque eso para nosotros nos va a dar crecimiento. Y al darnos a nosotros crecimiento, simplemente va a afirmar lo que somos en Cristo. El poder que tenemos tan grande que la verdad lo menospreciamos. Lo hemos venido menospreciando. Y peleamos con poderes que son imaginarios. Y por eso vamos a analizar por un momento allí en Mateo, capítulo 16. Voy a comenzar hablando de Pedro. Entonces, estos dos personajes, antes de leer esta cita bíblica, la fe de Pedro y la fe de Judas, ¿cierto? Ambos pudieron ser poseídos por la verdad o estaban llenos de una mentira. Vamos a analizar eso. En el tiempo que ellos andaban con Jesús, óigase bien, en el tiempo que ellos andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque ya entendemos que Pedro, lo que acabamos de leer, expone de tal manera ya una fe afirmada, establecida, confirmada, ¿cierto? Y entonces ahí es donde podemos analizar entonces por qué Judas se quedó en el camino, o sea, no avanzó. En estos días yo hablaba algo, lo hablaba con mi esposa. ¿Usted se imagina donde Judas no se hubiera ahorcado? Creo que el pastor lo compartió este domingo. ¿Se imagina donde Judas, después de que lo que hizo, no se ahorca, sino que va al maestro después de que él resucita y va y le pide perdón? ¿Será que Jesús no lo perdona? Claro que sí lo perdona. Entonces otra era la historia que quizás estuviéramos contando hoy en día y quizás existiera ese evangelio de Judas donde él expondría el proceso que él tuvo que vivir después de traicionarlo, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar algo bien contundente para nuestras vidas. Así que cíñese sus lomos, siéntese bien. Entonces allí en Mateo capítulo 16 versículo 21, quiero que me acompañe. Vamos a leer hasta el versículo 23. Óigase bien, dice la palabra en Mateo 16, 21. Dice: desde entonces Jesús comenzó a explicarles a sus seguidores que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, líderes de los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Ay, mire lo que pasa acá en el versículo 22, que esta es la clave, este es el centro de lo que vamos a hablar en cuanto a Pedro. Entonces Pedro se lo llevó para un lado y comenzó a decirle: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Mire lo que dice el 23. Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan ¿a quién? A la gente. Mirando eso, especialmente ese 22 y 23, nosotros podríamos estar debatiendo que entonces Pedro fue poseído, pero no. Póngale cuidado. ¿A quién le dijo Jesús esa reprensión? ¿A Pedro? ¿A Satanás? ¿Al diablo? ¿O a un pensamiento? Analice ese versículo 22. Entonces Pedro se lo llevó para un lado, o sea, lo llevó aparte, llamémoslo así, y comenzó a decirle: Señor, ¿dijo alguna grosería ahí? Tengo compasión de ti, que nunca te suceda eso. ¿Le dijo alguna grosería? ¿Hirió los sentimientos de Jesús?
blasfemó en la cara de Jesús, bueno, qué sé yo, ¿cierto que no? Le dijo cosas bonitas, cosas sentimentales, lo que sentía en ese momento Pedro. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Cómo le responde Jesús? ¿Cómo le responde? En Reina Valera dice: apártate de mí, Satanás. Pero no se lo dice a Pedro. Y aquí es donde quiero que usted empiece a analizar lo siguiente. ¿Cuál es que Jesús a quién reprende? ¿La aptitud o la actitud de Pedro? ¿Qué es lo que Jesús está reprendiendo en ese momento? ¿Cierto? Voy a hacerle así rápidamente. ¿Qué es aptitud? La aptitud con P, o sea, aptitud con P de papá, es la capacidad para hacer. Es la preparación que se tiene para poder desarrollar algo. O sea, es la capacitación. Aptitud, este hombre es apto porque se preparó, bueno, qué sé yo. ¿Y qué es la actitud? La actitud es la manera que califica el comportamiento, la disposición mental y emocional según la experiencia con su entorno. Entonces, aquí mirando qué es aptitud y qué es actitud, Dios reprendió la actitud que tenía en ese momento Pedro. Óiganse bien, pero Pedro no estaba poseído por el diablo. Por eso vamos a hacer ese estudio entre Pedro y Judas, porque dice que Judas, ahorita me adelanto un poquito, recibió el bocado y dice que automáticamente entró el diablo en él, ¿cierto? Pero vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo hoy con la fe, a la luz de la palabra. Entonces, Jesús reprende la actitud que tuvo. Óigase bien, era una actitud positiva. ¿Por qué? Porque si miramos el versículo 22, no le dijo groserías, no le echó en cara cosas, no le nombró la mamá, no le dijo nada malo. Simplemente le dijo: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Óigase bien, un hijo de Dios no depende de las situaciones emocionales que están alrededor para que le vaya bien. No depende de la actitud que tenga otra persona para que te diga y te motive: vamos, tú puedes, tú eres el bueno, tú eres el santo, tú eres. No. Tú lo que necesitas es pasar por el fuego, si así Dios lo ha determinado. Entonces, mirando esto, que Jesús en su momento reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás, se lo dice a Pedro, es porque estaba en ese momento Jesús reprendiendo ese pensamiento que viene de parte del diablo, pero no era porque Pedro era el diablo o Pedro estaba poseído por el diablo. No, Pedro no estaba poseído por el diablo, sino que tenía la actitud de un pensamiento que venía de parte de Satanás. Y no era malo ese pensamiento, era un pensamiento bonito, era un pensamiento emocional, sentimental, pero carnal. Entonces, óigase bien, Jesús reprende la actitud, y es porque cuando le dice Pedro que tenga compasión Dios de ti, que esto no te suceda, y que no, mejor dicho, que tú tienes que ser el hombre de la tierra, el bendecido, el ungido, ¿cómo te va a pasar a usted cosas malas? Déjame decirte algo, y con todo el respeto y primero que todo con el amor que Dios me ha permitido, no lo hago para entrar en conflicto o generar cizaña,
si usted que se congrega en otra comunidad, no, sino que sencillamente, ¿qué es lo que te enseñan allá donde usted se congrega o con el que usted habla? ¿Quién te está hablando ahí? ¿Satanás o Jesucristo? Porque muchas veces nos dicen, no, hermanito, usted es un ungido de Dios, a usted nada malo le puede pasar, a usted simple. Pues si uno le dice, si uno está metido con la palabra y si es permitido por Dios que uno tenga que andar por el fuego, pues por el fuego tendrá que uno pasar. Pero en su gran mayoría, los hijos de Dios, ¿por dónde tienen que andar? Por valle de sombra y de muerte. Porque ahí se va a fortalecer nuestra fe. Entonces, cuando muchas veces vienen es a embelezar nuestra mente, a endulzarnos con palabras simplemente para inflar cada día más nuestro ego. Uy, pastor, uy, ungido, uy, líder, tú eres lo máximo, el Señor te llevará, el Señor te pondrá. ¿No cree que de pronto por ahí puede estar hablando Lucifer a través de la persona? O sea, la actitud de Satanás. Entonces, en muchos lugares, por no decir que el 90% de las comunidades, siempre queremos escuchar ¿qué? Cosas buenas, cosas agradables. Uy, pero no, cuidado se le dice la verdad al ferigrés, cuidado se le dice la verdad al creyente. ¿Por qué? Porque entonces no vuelve y no me traen diezmito. Y entonces ¿cómo pagamos esto? Pues sí, toca volver a los momentos de antes en la casa del mismo pastor o reunirnos en las casas como era antiguamente la verdadera iglesia. Pues se vuelve ya, pero hay que hablar la verdad. Por eso el título de la palabra: ¿estamos poseídos por la verdad o estamos llenos de mentiras? Dígame más mentiras, pastor. Que yo voy a tener el carro, amén. Que yo voy a tener la casa, amén. Que yo voy a hacer, que yo soy punta de lanza y que yo, mejor dicho, nos gusta siempre lo dulce. Jesús reprendió a Pedro porque le dijo cosas dulces que no venían conforme al propósito de Dios. ¿Ah? Y no le dijo cualquier palabra. No le dijo, te reprendo, Pedro. Le dijo fue, apártate de mí, Satanás. Entonces, esa palabra Satanás, póngale cuidado a esto. La palabra Satanás proviene del hebreo, que es Satán, que significa enemigo, oponente y adversario. ¿Cuántos vienen muchas veces a la congregación o a la denominación o a cualquier otro lugar donde se reúnen a buscar a Dios con el espíritu satánico? Óigase bien, hemos entendido que satánico es el que hace, mata gatos negros, hace un poco, no. El satánico anda elegante, su hablar es pulcro. El satánico no es como nos lo han pintado de negro y pintado así con ay, todo, ¿no? Que sí, ellos hacen sus reuniones satánicas, que es, yo no es que sea satánico, pero he escuchado cómo es que hacen ellos sus situaciones, sus ritos, ¿cierto? Pero, óigase bien, Satán significa enemigo. Satán significa oponente. Satán significa adversario. Entonces, cuando Jesús reprende a Pedro, no está reprendiendo a la persona, está reprendiendo es el significado de Satanás.
Le está diciendo a Pedro, al pensamiento de Pedro en ese momento le está diciendo enemigo de la salvación, oponente de la salvación. Está diciéndole adversario de la salvación. Óigase bien, ¿cuántas veces nos dicen cosas embelezadoras a nuestra mente que nos embelecen, nos inflan? Y son satánicas, aunque son palabras buenas, dulces, pero son satánicas. ¿Sabe por qué? Porque van en contra de tu proceso. Porque usted tiene que vivir un proceso. Tú tienes que ser probado, tú tienes que ser pasado por el fuego. ¿Para qué? Para que glorifiques a Dios. La única manera de glorificar a Dios es ¿cómo? Pasando necesidades. Ay, no, eso no lo acepto. Yo esas palabras no las acepto. Las ato y las encadeno, las echo fuera. A ver, Jesucristo reprendió cuando alguien vino con una actitud satánica diciéndole cosas buenas que no iban conforme al propósito de Dios, sino conforme al propósito de los hombres. Vuelvo y lo leo, versículo 23. Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan a quién. ¿A quién le interesa las cosas que hoy en día vemos? Milagros, sanidades, prodigios. Eso es lo que la gente quiere escuchar a este tiempo. Y se les ha olvidado que al tiempo de hoy se está preparando ya donde el diablo va a hacer milagros, prodigios y señales. Eso es lo que la gente quiere. Pero un hijo de Dios tiene que estar preparado. ¿Es para qué? Para transitar por el valle de sombra y de muerte. Nos tienen que perseguir. Nos tienen que perseguir. Entonces, óigase bien, Satanás no es un personaje. No es un personaje en particular, sino es la esencia del diablo, o sea, es una definición del comportamiento del diablo. En pocas palabras, Jesucristo reprende a ese comportamiento que iba en contra de Dios, en contra de la voluntad divina de salvación de Dios para la humanidad, que estaba siendo reflejada en su momento con palabras a través de Pedro. Entonces, Satanás no es un personaje en particular, es una definición. Entonces, Jesucristo estaba reprendiendo la definición, o sea, la actitud que en ese momento tenía Pedro, el pensamiento que tenía Pedro. Entonces, cuando Jesús reprende a Pedro con la palabra Satanás, no estaba reprendiendo al diablo. ¡Yujú! Porque es que ahí es donde malinterpretamos la palabra. Pero es que en la Biblia dice que, mire, apártate de mí, Satanás. Estaba reprendiendo la actitud. No estaba cascándole al diablo. No estaba diciendo, venga, lo encadeno, lo ato. No. Estaba simplemente reprendiendo la actitud que tenía el diablo. Y óigase bien, que lo hablé en un comienzo, no era que Pedro estaba poseído, ni que tampoco estaba endemoniado. Pedro estaba siendo reprendido, pero en su pensamiento que tenía. ¿Por qué? Porque había aceptado una mentira. ¿Y esa mentira de dónde venía? Del diablo. Y esa semilla creció, que se convirtió en una actitud satánica para ese momento. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Él no dijo, apártate de mí, diablo.
apártate de mí, serpiente antigua. No, aunque se le conocen como esas definiciones, pero no, era reprendiendo la actitud de Pedro, que estaba con una semilla que es lógico que venía del diablo. Entonces, Pedro, ¿por qué fue reprendido? Porque era víctima de sus intenciones emocionales buenas. Fue por eso. Pero que su propósito era carnal. ¿Qué tantas cosas nosotros hablamos cosas buenas, pero son meramente carnales? O sea, para satisfacer mi deseo y no el propósito de Dios. Ay, ay, ay. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos vivimos una parte más almática que espiritual, y por eso es que muchas veces el enemigo aprovecha y coloca en nosotros semillas aparentemente buenas, pero que son satánicas. Vuelvo y repito, ¿le dijo alguna grosería a Pedro a Jesús para que Jesús le respondiera de esa manera? No. Al contrario, si uno se pone a analizar, yo ponía este ejemplo. Si una persona a mí me dice, un amigo muy íntimo, muy cercano a mí, puede ser el pastor Martín, puede ser Gabriel Calle, y me dice: Carlos, voy a ir allí porque allí me van a pegar y me voy a dejar. Pues, a ver, yo como ser humano, ¿qué digo? Uy, no, venga, no sea tontico, no sea pendejo, venga. Entonces venga, yo lo acompaño pues para que no le peguen tan duro, pero venga, recapacite, mano. ¿Cómo? ¿Por qué no va con la policía, mano? No, yo quiero que me peguen. Si yo no estoy conectado en lo espiritual y estoy muy almático, pues yo trato de ¿qué? De persuadirlo, de decirle: venga, hermano, mire, no, venga, por favor, no. Pero si yo estoy conectado en el espíritu y eso viene de Dios, Dios a mí me dice: déjelo. Él necesita pasar por ese proceso. Entonces, ¿cómo estaba conectado en ese momento Pedro? ¿Con quién estaba conectado? ¿De qué estaba lleno? Óigase bien, lleno, no poseído. ¿De qué estaba lleno? Óigase bien, y estaba andando con Jesús. La verdadera y única iglesia en ese momento que estaba formando Jesucristo, los apóstoles. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el pastor? ¿Quién era el evangelista? Nada más y nada menos que Jesús. Y vino pensamiento satánico. Si eso pasa dentro de una congregación que fue la de Jesús, ¿será que no puede pasar al día de hoy? Eso se ve mucho. Y ya lo compartí. Cuando te dicen: vamos, tú puedes y ya. Pero ¿será que eso viene de parte de Dios? ¿O es mejor que te digan: es necesario que pases por Samaria? Es necesario que pases por el valle de sombra y de muerte. Es necesario que te pisoteen. Es necesario que te ultrajen. Es necesario, ¿por qué? Porque ahí tu fe te va a afirmar. Pero es que ese mensaje sí, no, pero a mí sí me profetizan que voy a tener carro, casa, beca, y que mejor dicho mi chequera, y que voy a tener, y que voy a ir a las naciones a predicar ese en avión, porque en burro no, porque yo no puedo ir en burro hasta México, entonces se me ahoga el burro, y no olvides, eso no es así. Bien, entonces, comprendiendo y entendiendo un poquito ya de la definición que Dios reprendió, fue la actitud de Pedro. No era que Pedro estaba poseído, ni estaba endemoniado, ni nada de esa cuestión, ni mucho menos Jesús, el Hijo de Dios, reprendió al diablo. No lo reprendió. Reprendió fue la actitud, el pensamiento que en ese momento tenía Pedro, que venía de Lucifer, pero que lo tenía ahí incrustado Pedro. Entonces, esto nos muestra que Pedro en ese momento se convirtió en oponente, colocando un obstáculo emocional y sentimental para Jesús, porque eso también le movería el piso a Jesús.
y poder interrumpir y postergar el plan de salvación. Eso era lo que quería el enemigo. Postergar. No, venga Jesucito hermoso, ¿tú cómo vas a hacer eso? Te van a apalear, te van a matar y quieres ir por allá. No, tú eres el maestro, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que andar es con escoltas. Uy. Padre de la gloria, tenga misericordia de mí. Cuando Jesús dice, apártate de mí, Satanás, dijo, apártate de mí toda buena intención, pero carnal. Se lo dijo a Pedro. Cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, apártate de mí la mentalidad egoísta. Le dijo, apártate de mí el deseo del hombre y no de Dios, perdón. En pocas palabras, le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tu pensamiento no es mi pensamiento, ni tus caminos son mis caminos. ¿Ah? Tremendo, tremendo. Si ve hasta dónde podemos decir tengo fe o tengo una creencia. Entonces, cuando desobedecemos la palabra de Dios por mantener o preservar lo ideal, sea físico o material o aún emocional, somos como Pedro en ese momento que debe ser reprendido. Somos como Pedro. Ay, no, porque es que, sí, bueno. Entonces viene, como los ponía el pastor Martín el domingo, de parte de Dios, dice que viene el departamento de las tinieblas a moverle el piso para que este hombre recapacite y reflexione. Entonces, mire lo que dice Romanos 12:2 con lo que estamos hablando. Romanos 12:2 en palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie ¿qué? Su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber, óigase bien, lo que Dios quiere para ustedes. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable. ¿Para quién? ¿Para quién? Para Él, para Dios, no para usted. Porque es que nosotros buscamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Para quién? Pues para mí, no que soy un hijo de Dios. Pero ahí no dice eso. Ahí dice es en la parte B, dice, así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes. No lo que ustedes quieren, sino lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿Qué es lo que Él quiere para usted? Porque es que una muy diferente es decir, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y otra cosa es que Dios diga, no, es que yo quiero esto para usted. Yo quiero esto, esto y esto. Es muy diferente. Y sobre todo, que sigue diciendo, y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él, no para mí. Tremendo, ¿no? Empezar uno como a abrirse uno un poquito más, a comprender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra poderes espirituales. Entonces, miremos ahora allí rápidamente esto mismo que estamos estudiando de Pedro, pero en Marcos capítulo 8. Rápidamente, Marcos capítulo 8, versículo 33. Solamente ese versículo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores, o sea, miró a los demás y regañó a Pedro, diciéndole, largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que la gente cree que son importantes. Entonces, si Jesús hubiera reprendido a Pedro porque estaba endemoniado, pues Pedro entonces se hubiera ido y nunca hubiera vuelto más a Jesús. Simplemente
Bueno, ahí dice, largo de aquí. Pues se fue. Entonces se fue Pedro y dejó de ser apóstol. No. Entonces, ¿sí ve? Lo que pasa y sucede es que a veces uno no mira qué es lo que Dios quiere decirnos. Y ahí reprendió fue la actitud. En pocas palabras ya lo leí. Apártate de mí toda buena intención, pero carnal. Apártate de mí mentalidad egoísta. Apártate de mí el deseo del hombre que no está conforme a la voluntad de Dios. Apártese de mí. Eso. Pero Pedro, yo te amo. Pedro, siga conmigo. Pedro, aunque me vas a negar, porque acá todavía no lo ha negado. Aquí todavía no lo ha negado. Oiga, pero lo que más me impacta, y es que si usted analiza unos versículos antes de lo que estábamos leyendo, Pedro fue elogiado. ¿Se acuerda que Pedro fue el que respondió la pregunta que Jesús dijo? ¿Y ustedes qué creen quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te le reveló sangre ni carne. Y pasa uno, llamémoslo así, pasaron unos días y lo reprende. ¿Por qué? Porque tenía otro pensamiento, el pensamiento humano, más no el de Dios. Pero no es que Dios haya desechado al hombre, sino que sencillamente le estaba corrigiendo el pensamiento. No era que Pedro estaba poseído. Entonces ahora sí vamos a mirar lo siguiente. Judas. Pero antes de pasar a Judas, póngale esta frase. Nosotros como hijos de Dios debemos ver las cosas como Dios las ve, no como los hombres lo sienten. Porque Dios no es sentimientos, Dios es acción. Y Dios, lo que Él dice, Él lo hace. Él no dice, yo digo y lo sentí. No, con Dios son las cosas como son. Entonces, ¿qué hace la humanidad hoy en día? Ven las cosas sencillamente por su deseo, por su emoción, pero no las ve en el espíritu. ¿Por qué? Por falta de fe. Entonces, por eso para poder ver es sin estos ojos físicos. Que te está yendo mal, alabe al Señor. Que te están vituperiando, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a ti no te hace fuerte lo que ves, sino lo que crees. Y si tú has creído que el Señor es tu pastor y nada te faltará, y aunque estés ahí pasando necesidades y no tengas nada, ¿tú a quién le has creído entonces? ¿A la palabra o a la realidad? Porque la realidad es ambivalente, por lo tanto es una mentira. Esta realidad que estamos viendo es una mentira, todo esto. Y por eso el título de la palabra, ¿estás poseído por la verdad o estás lleno de la mentira? Porque la mentira no nos va a poseer, no nos posee. Y lo estamos mirando. Pedro no estaba poseído por el diablo. Era un pensamiento del diablo, llamado Satanás, que es la definición. Espero que se le haya explotado. Entonces vamos a Judas. Vamos a mirar a Judas. No es que vamos a buscar el libro de Judas, no. Lucas capítulo 22. Vamos a estudiar ahora un poquito aquí de este personaje. Lucas capítulo 22, versículo 3 al 6. En palabra de Dios para todos dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo. Les habló sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Judas estuvo de acuerdo, entonces empezó a buscar la oportunidad que no hubiera gente cerca para poderlo traicionar o para poder traicionarlo.
Viendo aquí, literalmente, nosotros podemos empezar a entender que fue casi algo parecido y similar lo que Pedro había vivido. Pero en este caso ya era a otro extremo. Pedro almáticamente, muy sentimentalmente, simplemente habló directamente con Jesús y le dijo: no, maestro. Pero aquí Judas no habló con el maestro, sino que concibió en un pensamiento que venía de parte del diablo. ¿Para qué? Para que él actuara y cumpliera un propósito de Dios. Y si nosotros miramos, Jesús no lo detuvo, ¿o sí? Le dijo: lo que tengas que hacer, hágalo ya. Uy, esto es una belleza. O si no, ¿qué hubiera hecho entonces ahí? Venga, reunámonos, Pedro, Lucas, Marcos, Juan, los apóstoles. Vamos a orar por Judas. Pobrecito, está poseído por el diablo, me va a matar, me va a entregar este traidor. Venga, no, ¿cierto que no? Ay, pero venga, traigámoslo al día de hoy. Traigámoslo al año 2025, pero venga, traigámoslo para Camino de Vida Plena, para no meternos en problemas con las otras comunidades. Si usted se llegara a enterar que alguien por ahí, X, está maquinando en el pensamiento matar al pastor Martín o matar a Carlos. Un ejemplo, no es que ahorita no falta que ¿quién será? Vamos a poner un investigador. No. Vamos en ese ejemplo. Por eso pongo el ejemplo acá, para no meternos en problemas con nadie. ¿Qué cree que empieza la mente? ¿Sí sabe? ¿Quién será? Miedo, zozobra. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si no hay conexión con el rey, entonces mi conexión está con las tinieblas. Entonces aquí Jesús no reprendió, simplemente antes lo animó. Le dijo: papito, está demorado, hágale. Y yo creo que lo miró a los ojos y le dijo, porque es que lo dice, ¿o no? Unos versículos antes dice que Jesús estaba en la cena comiendo con ellos y decía: bueno, ¿y quién es el que te va a traicionar? Preguntaron los apóstoles, ¿cierto? ¿Quién es el que lo va a traicionar? Y Jesús les responde: a quien yo diere este bocado de pan, es el que me va a traicionar. Y se lo dio y no entendieron. Pero lo más tremendo es que Jesús no lo detuvo. Al contrario, le dijo: Judas, lo que tienes que hacer, hágalo ya. Hágale, papá. ¿Tenía un pensamiento satánico? Claro, porque ahí lo dice. Vuelva y léalo conmigo. El 3. Entonces Satanás entró en Judas. O sea, ¿tenía un pensamiento satánico? Claro. ¿Y Pedro también tuvo un pensamiento satánico? Claro. ¿Y andaban con Jesús? Ay. Eso quiere decir que usted y yo estamos con la palabra, pero podemos también tener pensamientos satánicos. A veces egoístas, porque ser egoísta es ser satánico. Porque, vuelvo y repito, ¿qué es esa palabra Satanás? Satanás es derivado de la palabra que se llama, que es Satán. Y Satán significa enemigo, oponente y adversario.
Así de sencillo. Vuelvo y repito, enemigo, oponente y adversario. Eso es lo que la fe nos enseña y nos muestra. Entonces, aquí, si nosotros miramos, Jesús abre la puerta de su mente. Óigase bien, perdón, Judas abre la puerta de su mente al engaño de las riquezas que se obtienen por medio de la traición, el chisme y la murmuración. Eso era lo que había abierto Judas para que el pensamiento de Satanás empezara a anidar, las pequeñas zorras ahí, anidando y anidando. ¿Qué alimentaba más Judas? ¿El alma o el espíritu? ¿Qué pensamiento rondaba en Judas que lo llevó a actuar? Y que lo llevó a actuar con un propósito que era de parte de Dios, pero sin la fe suficiente para poderlo sostener después de la traición. Mire lo importante de la fe, la importancia de la fe. Cuando usted está afirmado y la embarró, ¿qué hace la fe? Lo motiva para levantarse. Así de sencillo. La embarré, pero la palabra de Dios dice que Él me perdonó. Listos, me levanto. Pero si usted no tiene fe, pues sencillamente va a quedarse en estancamiento. Y muchos no han podido salir de ese estancamiento. Por algo la palabra dice que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Mire, muchos tienen que ser como el hijo pródigo. Muchos tienen que ir a comer algarrobas. Pero la fe, que es la que nos hace sentir esa herencia de hijos, nos hace volver a papá. Nos hace volver a papá. O sea, nos hace doblegar y decir, oiga, sí, acepto mi responsabilidad, acepto mis errores. Señor, ya no soy digno de ti. Póngame a servir como todos estos jornaleros. Pero, Señor, quiero estar bajo tu presencia. ¿O no? Eso es lo que hace la fe. Pero pocos son los que llegan a ese punto. Muchos se van como hijos pródigos, pero no van a volver. Y duro, y duro. Y por eso por eso hablábamos allá que fruto de nuestra fe o el resultado de la fe, ¿qué es? La salvación. Es la salvación. Entonces, cada ser humano es responsable de lo que acepta y permite en su vida. Cada uno de nosotros, lo que aceptamos en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Óigase bien, al abrir o cerrar nuestra mente en la dependencia. O sea, nosotros somos dependientes, nosotros decidimos. Es lo que Dios nos ha entregado. Mucha gente le habla o llaman libre albedrío. Yo le llamo a esto la dependencia. ¿De qué? De mi mente. Yo soy el que decido abrir o cerrar. Por algo el Señor dice, guarda tu mente. O sea, Él no nos obliga. Simplemente Él nos dice, cuídese. Usted es el que tiene las llaves de su corazón. Usted verá a quién se las presta. Por eso es que a veces estamos como estamos. Óigase bien. Entonces, usted y yo podemos abrir o cerrar nuestra mente. Esa es la dependencia que Dios nos ha entregado para poder permitir o rechazar, bien sea la fe en Dios o lo que nosotros llamamos creencias. Podemos nosotros empezar a interpretar y conocer qué se puede y qué no es, o qué sí es verdadero o qué es falso, y sobre todo, cuándo abrir y cuándo cerrar nuestro corazón, que es nuestra mente. Nosotros decidimos. Pero ¿quiere que le diga algo? Si usted no tiene una fe afirmada, fortalecida,
cualquiera le abre su puerta. Cualquiera. ¿Por qué cree que Jesús no se dejó mover el piso de Pedro? ¿Por qué cree? Pues, cualquiera. Donde Jesús no hubiera estado tan fortalecido, Pedro le mueve el piso. ¿Y qué? Pospone. Dice, listos, Pedro, no voy a ir. Por amor a ustedes me voy a quedar por aquí con ustedes, no voy a ir a Jerusalén para que me maltraten. Sí, Pedro, lo que tú dices es real. Yo no voy por allá, Pedro. Uy, gracias. Uy, bacano, choques a 5, Pedro. Este man está en la jugada. No. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tenía la fe firme y decía, yo tengo que pasar por ahí. Yo tengo que sufrir. Yo tengo que entregar mi vida por rescate a los demás. Es necesario. Entonces, mire lo que dice Juan 10:10. El ladrón, ¿a qué viene? A matar, a robar y a destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo vine para que la gente que tenga vida y vida en abundancia. Oh, pero qué paradoja o qué contraste. Iba a morir. ¿Qué vida íbamos a recibir si iba a morir? Pues quiero decirle que esa es la fe. Que aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe. Es la certeza de lo que yo no estoy viendo ahorita, pero es la convicción de lo que va a suceder. Yo no voy a morir. Escrito está en la palabra. Yo le creo a Dios. Allá Él si Él no lo cumple, pero yo le creo a Él. Y por Él y para Él es que estoy en esta tierra. Hablo yo como ser humano. Hablo yo. Y si usted se identifica con lo que estoy hablando, sencillamente no deje más que le endulcen el oído con palabras buenas, diciéndole que es que un hijo de Dios no tiene que sufrir, un hijo de Dios no tiene que pasar por esos lados donde no sé qué, que para eso Cristo ya murió. No, porque también está escrito, y lo dejó escrito el apóstol Pedro, que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús. O sea, por donde Él transitó, nosotros también vamos a transitar. ¿Por qué? Porque Jesús no es nuestro primo, ni primo lejano. Jesús es nuestro hermano mayor. Eso quiere decir que usted y yo también somos hijos de Dios. Y todo hijo tiene que ser azotado. Todo. Así que ya dígale a su mente, ay no, otra vez sufrir. Ay, no, dígale, bienvenido al sufrimiento porque soy hijo de Dios. Porque mi galardón está en los cielos, no en la tierra. Porque yo soy más que vencedor en Cristo. Así en esta tierra me pisoteen, así en esta tierra quedé sin nada. Yo soy más que vencedor en Él. Wow. Entonces, imagínense acá. El ladrón no viene sino solamente aquí a robar, pero no a robar carros, ni a matar cuerpos, ni a destruir casas, ni nada. Él viene a robar ¿qué? Tu pensamiento. Él viene a matar tu pensamiento. Él viene a destruir tu pensamiento. Lo iba a hacer con Judas, lo iba a hacer con Pedro, pero él se mantuvo. ¿Y cómo terminó Judas? ¿Ve la importancia de la fe? ¿Ve la importancia de la fe? Miren lo que dice Santiago 4:7, estoy terminando. Estamos en unas pequeñas conclusiones. Santiago 4:7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Él lo dice, agárrense. Jesús no reprendió al diablo. En ninguna de las ocasiones, y ahorita lo vamos a concluir mejor, en ninguna de las ocasiones que Dios le permitió hablar con el diablo, oiga, tremendo, ¿no? Jesús habló con el diablo. Y ay, pero, ay,
uy, esos son satánicos. ¿Por qué? Porque están hablando del diablo y dicen que Jesús habló con el diablo. Pues sí, esa es nuestra fe, que podemos enfrentar el mal haciendo el bien. Yo no me dejo convencer por el diablo, pero sí puedo hablar con el diablo. Uy, 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 eso duele. Ay, pero es que el diablo no habla cosas malas. O no lo miramos. El diablo habla cosas bonitas. Y muchos de nosotros hablamos con él. Y por eso nos llenamos más de mentiras. Recuerde el título de esta palabra: poseídos por la verdad o llenos de la mentira. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Estoy culminando, ya estamos llegando al final. Mire lo que dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz, me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. En pocas palabras, lo que estábamos leyendo, que el ser humano es responsable de lo que acepta en su mente. Entonces no le venga a echar más la culpa a Dios. No le eche más la culpa. Ay, es que estoy así porque estoy leyendo la Biblia. Ay, es que no se preocupe, que si usted verdaderamente está en el Señor, su fe va a ser probada. Tiene que ir a comer algarrobas quizás, tiene que pasar por Samaria, tiene que andar por valle de sombra y de muerte, tienen que pisotearte, te van a cachetear y usted va a poner la otra. Eso es un hijo de Dios. Los otros son los hijos del diablo. Entonces acá dice, mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y me abre, ahí no dice, escucha mi voz y yo me le meto. No, escuchó la voz del Señor, abra. Ay, pero es que como a veces escuchamos la voz del diablo, entonces decimos, siga Satanás. Porque como él habla dulce, él no habla cosas malas, él no dice groserías. ¿Dónde dice que el diablo dice groserías? ¿Dónde dice que el diablo habla maldiciones? No, el diablo habla cosas bonitas. En Adán, en Eva, ¿no habló cosas bonitas? Le dijo, no, es que Dios le está ocultando a usted algo. Pero, ¿cómo? No le dijo, Eva, usted es una... No le dijo nada de eso. Pedro le dijo cosas feas a Jesús. No, le dijo cosas bonitas, pero Jesús se le paró y le dijo, aquí me está hablando de Satanás. Ay, esto ya es para locos. Pero bienvenido al reino de Dios, porque el reino de Dios sufre violencia. Aleluya. Y con esto quiero concluir rápidamente Mateo capítulo 4 versículo 9. Por eso es que resulta este texto tan hermoso. Mire este texto. Mire, el diablo le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. ¿Le dijo groserías? No, estás dialogando. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Largo de aquí, diablo? ¿Qué dice? Largo de aquí, Satanás. Entonces no reprendió al diablo. Fue la actitud de ese pensamiento en ese momento que se estaba incrustando en Jesús. Porque se estaba incrustando ese pensamiento en Jesús. O sea, un pensamiento que satánico. No reprendió al diablo. Ahí dice, vete de mí, Satanás. Ahí no dice, vete de mí, diablo puerco, vete de mí, te echo y te encadeno. No, ahí dice, Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque en las escrituras dice, adorarás al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Ahora sí, ¿qué dice? Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron y cuidaron de Jesús. ¿Resistid a quién? Al diablo. O sea, él va a estar insistiendo o no, golpeando, metiendo esos pensamientos satánicos que dicen que son buenos,
pero son malos. Se cumple lo que dice Isaías a este tiempo: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, para concluir en esta noche, para que duerman tranquilos, Satanás es el pensamiento del diablo. ¿Por qué? Porque viene ¿a qué? A ser opositor, viene a ser enemigo, viene a ser piedra de tropiezo, viene a ser obstáculo, oponente a todo lo que es de Dios. Pero él no se le va a oponer diciéndole groserías. Él se le va a oponer a usted con cosas buenas que llama al mundo. Te va a enredar la mente para que pongas la mirada en las cosas del mundo. ¿No lo leíamos? Apártate de mí, Satanás, que solamente te preocupa por las cosas de los hombres, no las de Dios. Wow. Se ha dicho, y espero que haya comprendido, que primeramente usted y yo, como hijos de Dios, vamos a tener pensamientos satánicos, pero Cristo ya lo venció. Así que permanezca en la fe. Aquí lo leíamos. El diablo le dijo: te daré. ¿A cuántos de nosotros no nos llegan esos pensamientos de querer más? De querer más. Eso es satánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero estar es bien yo quiero estar bien y no me importa a los demás. Y si me sobra algo, de pronto les doy. Entonces démonos de cuenta hasta dónde estamos influenciados por el diablo, con un pensamiento satánico que se convierte dentro de nosotros en Satanás. Entonces ya comprendimos que tener un pensamiento satánico no quiere decir que estamos endemoniados, porque Jesús no estaba endemoniado. Jesús no estaba endemoniado. Lo que pasa y sucede es que él tenía que enfrentarse a sí mismo. Por eso fue llevado al desierto. Y muchos de nosotros peleamos sin saber por qué. Atamos dizque demonios afuera y lo cargamos es ahí adentro. No, la fe me da la fuerza para ser como Pedro, no como Judas. ¿Por qué? Porque Judas terminó ahorcado. ¿Por qué? Porque no tenía la fe suficiente. ¿Era propósito de Dios que Jesús fuera traicionado por Judas? Sí. Y por eso le permitió Dios que Judas tuviera un pensamiento satánico para cumplir un propósito. Y también se lo permitió ¿a quién? A Pedro. Recuerden, Pedro fue elogiado. Unos versículos antes fue elogiado. No te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y después más adelantico, apártate de mí, Satanás. Usted y yo somos humanos y podemos tener esos pensamientos satánicos. No estoy diciendo ahora piense como Satanás, piense. No le estoy diciendo eso. Pero Dios va a permitir en alguna ocasión, en algún momento, que usted tenga esos pensamientos para ver a quién le cree. Si le cree a Dios o le cree a Satanás, al diablo, perdón, a través de Satanás, que se empieza a invadir en tu mente. Entonces ni Pedro ni Judas estaban poseídos, no estaban endemoniados. ¿Entendimos eso? Simplemente que Dios lo permitió para ver cuál era la reacción. Pedro siguió con Jesús y después más adelante lo traicionó y dijo groserías, ¿o no? Para poderlo negar. Pero Judas se quedó en el camino porque no tenía la fe suficiente. Si Judas hubiera tenido la fe
firme y fortalecida en el Maestro, créame que cuando Jesús resucite y Él está vivo, yo creo que Él es al primero que se le presenta y le dice: Judas, voy a poner solamente una locura. Judas, aquí estoy. Judas, te amo. Ush, Santo Padre Celestial. Oh Señor. Ay, Dios mío, ¿cómo hubiera sido ese encuentro? Wow. Porque ¿qué dice la palabra? Al que más se le perdona es el que más ama. Y yo creo que Jesús, si Judas no se hubiera quitado la vida, porque quitarse la vida no es propósito de Dios, es estar en contra de Dios. Si Judas no se hubiera quitado la vida, Jesús es el primero, al primero que se le presenta. Y le dice: Judas, mira, aquí estoy. ¿Qué cree que habría hecho Judas? Se hubiera botado a los pies y le hubiera dicho: Maestro, te fallé, te traicioné, te vendí, Maestro. Es lo que nosotros debemos hacer en esta noche. Decirle: Maestro, mi Rey, yo te he traicionado, pero no me cuelgo como Judas, aunque tengo pensamientos de mal y no de bien. Aunque a veces no me gusta cuando me permites estar por valle de sombra y de muerte, y quiero botar todo, me quiero quitar la vida. Maestro, tú me amas demasiado. Esto quizás hubiera pasado con Judas. Oh Señor, ahora sí entiendo por qué tu mensaje en esta noche. Porque hay muchos que se quieren quitar la vida, porque están andando en valle de sombra y de muerte, y no saben que ahí es donde Dios más los va a amar. Señor, gracias. Nunca pensé que este mensaje tocara mi corazón, Padre. Gracias, porque sé que lo estás haciendo conmigo, lo estás haciendo con esa persona que cuando escuche este mensaje quizás va a decir: perdóneme porque me quiero quitar la vida. Perdóneme porque quizás mi fe es muy débil, pero ahora entiendo que yo no soy diabólico, yo no estoy endemoniado, yo no soy lo que el mundo dice que soy. Yo soy un hijo de Dios, y un hijo de Dios tiene que pasar por lo que tenga que pasar. Oh Señor, gracias. Gracias por permitirme ver tu verdad y poder entender que estamos llenos, poseídos por la verdad, aunque estemos en un mundo lleno de mentiras. Toda la gloria es para ti, Señor. Amado Padre, gracias. Gracias, y bendigo a cada uno de mis hermanos, al oriente, al occidente, al norte y al sur, que se encuentran en el hemisferio terráqueo, aquí en la tierra, Señor, para que tú los fortalezcas, a esos misioneros que en estos momentos están pasando hambre, están pasando necesidad. Y muchos quizás dicen: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué a mí? Hay otros que están en los hospitales, hay otros que están en las cárceles, pero son hermanos también. Y por eso yo te digo: Señor, gracias. Gracias porque tú te has compadecido de ellos, y tú no juzgas a la persona, tú juzgas es solamente la actitud que ha puesto Satanás en ellos. Por eso tú eres un Dios de misericordia. Gracia y paz sea llena en nuestras mentes, y sobre todo que toda esa paz que sobrepasa entendimiento, todo entendimiento,
inunde nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor nos continúe fortaleciendo. No pensé terminar de esta manera, pero es que, wow, Dios nos habla tan fuerte que nos toca las fibras y la verdad no es porque sentimentalismo, sino porque a veces hemos negado nuestra fe por simplemente un bocado de lentejas, como lo compartí. A veces negamos nuestra fe simplemente con nuestros hechos. Así que, familia, yo le invito a que se siga fortaleciendo a través de la palabra de Dios y recuerde que lo que está transitando o lo que estás viviendo en este tiempo es simplemente un propósito de Dios para que tú te acerques más a Él. Así que, sin más preámbulos, que el Señor les continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente, su corazón, y que en paz tú te acuestes y asimismo duermas, porque solo el Señor te hace vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. El Señor nos continúe fortaleciendo. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.